Hermanos, no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de escuchar un fragmento del testimonio de su juventud del pastor John MacArthur. Él cuenta en una situación, en una época cuando él estaba en la universidad, dice él que era un miembro del equipo de atletismo. Dice él, mi fuerte eran las pruebas de velocidad. Una de mis carreras favoritas era la carrera de relevos, que sería también conocido como la carrera de postas. De todas las carreras que corríamos, la que mejor recuerdo es una que no ganamos. Y él cuenta esa situación, la carrera empezó maravillosamente bien, estábamos liderando, corrí tan rápido como podía, pensé que teníamos una excelente oportunidad de ganar. Nuestro cuarto corredor era muy rápido. Cuando le tocó el turno a nuestro tercer corredor, despegó rápido como un rayo y entonces ocurrió lo impensable. Se detuvo repentinamente, caminó fuera de la pista y se sentó en el pasto. Corrí hacia él, pensando que se había lastimado un muslo. Cuando lo alcancé, no se veía dolorido. Entonces le pregunté, ¿qué te ha pasado? Nunca olvidaré su respuesta. Todo lo que dijo fue, no sé, simplemente hoy no tenía ganas de correr. Y él dice con respecto a esto, lamentablemente muchas personas son como este corredor. En algún lugar del camino se detuvieron en la búsqueda de una relación profunda y amorosa con Cristo, caminaron fuera del camino y se sentaron a descansar en su propia justicia y la comodidad de los placeres mundanos. Pero la lealtad y el amor a Cristo exigen un compromiso de por vida, da de acuerdo a la reflexión de su historia. Hermanos, como vimos la semana pasada acerca del inicio del discipulado, hemos dicho que voy a estar predicando de esto el domingo pasado y este domingo, que el discipulado comienza con una relación, con una unión, y esa unión es con Cristo, es vestirnos de Cristo. Ahí es donde comienza porque es ahí donde nos convertimos en discípulos. Luego continúa con la disposición de poner en primer lugar a Cristo, que no es otra cosa que, como leíamos, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestras cruz, dejarlo todo por amor a Cristo y seguirlo porque ahora somos sus discípulos. Y hoy la intención es poder continuar con esto y es por eso que he titulado que Jesús manda a sus discípulos a ser más discípulos. Y hermanos, yo sé que estos pasajes que hemos leído al principio, ustedes posiblemente lo han leído varias veces, lo han meditado, han escuchado predicaciones sobre esto y les pido por favor que podamos nosotros, aunque hayamos hecho todo eso, prestar atención porque sigue siendo la palabra de Dios y a ella debemos atender. Apelando a sus recuerdos, el domingo pasado veíamos Mateo 16. ¿Qué respondió Pedro cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esa pregunta no solamente la respondió Pedro, sino que también cada uno de nosotros debía responder después de meditar en la semana. ¿Quién es Cristo para ustedes? Y les decía que de esa respuesta, que es por revelación divina, va a depender su eternidad y va a definirse su identidad. Y eso es necesario. Si no lo hicieron, tienen que responder esa pregunta. ¿Quién es Cristo para vos? Ahora bien, si Jesús es el Cristo, pregunta nuevamente, ¿qué era necesario que suceda? ¿Qué es lo que decía Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento que debía pasarle al Cristo? Porque la mentalidad de los discípulos era que él venía como un rey terrenal con poderío, pero la Biblia decía eso del Cristo
que iba a venir a este mundo? Que era necesario que suceda. Que padeciese, ¿qué más? Que muriera y resucitara al tercer día. Eso era necesario que suceda. Lo dijo Cristo, lo anunció a sus discípulos. Eso tenía que pasar. Y lo primero que vamos a ver entonces es esto, que si creemos que Jesús es el Cristo y que ha resucitado, debemos adorarle. Hermanos, si ustedes ven el contexto de este capítulo en el 28, el contexto inmediato nos muestra, por ejemplo, en 27, no lo vamos a leer, pero voy a darle algunas referencias. En el capítulo 27, del 56 al 61, ustedes van a encontrar el relato de que Jesús había muerto. Jesús murió en una cruz y que lo están bajando, que lo van a bajar de la cruz y lo van a sepultar. En el capítulo 28, de los versículos 1 al 6, ustedes van a ver a dos mujeres que se levantan en el tercer día, van y visitan la tumba, con la intención de visitar la tumba de Jesús, y ven a un ángel, y ese ángel les anuncia de que Jesús había resucitado. En los versículos 9 y 10, estas mismas mujeres se encuentran y ven a Jesús. Leamos versículos de este capítulo 28, 9 y 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y después más adelante vemos que los principales sacerdotes y ancianos pagaban para que otros hombres digan mentiras acerca de la resurrección, pero mientras ellos planeaban todas esas mentiras, los discípulos, dice el versículo 16 de este mismo capítulo, que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y escuchen, por favor, 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, estos mismos discípulos que habían abandonado días antes a su Señor, a Jesús, estos mismos hombres que habían visto a Cristo en el madero, ahora estaban viendo a Cristo resucitado, como las mujeres se lo habían dicho. Evidentemente no había más señales que debían esperar. Los discípulos estaban viendo al Cristo, al ungido de Dios. Y la reacción, como vemos acá, es la misma que las mujeres. Las mujeres se acercaron a él, abrazaron sus pies y le adoraron. Y dice acá que también estos 11 discípulos, cuando le vieron, le adoraron. Hermanos, esta no es una palabra que debemos pasar por alto. Esta palabra en el original se usa como un acto de homenaje y de reverencia, pero no a las personas, sino a Dios. Este mismo pasaje o esta misma palabra que es proskuneo en el griego, esta misma palabra se usa cuando Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 10, el contexto es Satanás intentando tentar a Jesús, y en el final, en el versículo 10, dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Es la misma palabra que se está aplicando acá en estos versículos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, si lean atentamente el Evangelio de Mateo, todo en el contexto ya general, se van a dar cuenta que el apóstol Mateo escribe a judíos cristianos con el propósito de mostrar que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y cierra su libro con esta evidencia. Los discípulos están adorando a Jesús y escuchen esto, y Jesús resucitado está recibiendo la adoración de sus discípulos
eso no es otra cosa que entender cada uno de nosotros que Jesús es Dios. Ellos lo entendieron. Pero habían algunos que dudaban. Hermano, aún aquellos que dudaban declararon lo mismo. Les doy un ejemplo. ¿Quién es el más conocido de los que dudaba de la resurrección de Jesús? Tomás. Pero después que Jesús le dijo, ven, pon tu mano en el hueco, ¿qué es lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Hermanos, adorar a Jesús no era adorar a cualquier hombre, estaban adorando al que es Dios. Estaban adorando a Dios. De otro modo, si ellos se están inclinando a Él y Él no fuera Dios, Él los hubiese levantado. ¿Qué están haciendo? Eso, si yo mismo lo he dicho, solamente a Dios adorarás. Y Él está recibiendo esa adoración. Hermano, hermana, si el Espíritu Santo te ha revelado que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador y crees lo mismo que estos creyeron en su muerte y su resurrección, entonces, hermano, hermana, tu adoración a Dios no debe ser un recuerdo del pasado. Cuando Cristo me salvó, yo lo adoraba. No debe ser un recuerdo del pasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino solamente para salvarte en ese momento y luego se fue. Y en ese momento de que vos entendiste tu salvación, adorabas al Señor. No, el Espíritu Santo vino a tu vida a quedarse. ¿Saben para qué? Para que vivas una vida de adoración a Él. Y cuando digo eso, que vino a habitar, es incluso hoy, hermanos, hoy. Hoy ustedes están escuchando la voz del Señor. No me refiero a mí, están escuchando, yo estoy explicando lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si creen que Jesús está acá porque Él dijo que Él iba a estar acá, deben rendirse a Él en adoración. Deben adorar a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Hermanos, deben adorarlo. Deben adorarlo porque Él ha hecho toda la obra para rescatarlos. Él hizo todo porque no había forma. Nuestra deuda con Dios era eterna. Le debíamos a Dios y solamente Dios, porque ningún ser humano, como hemos escuchado, ningún sacrificio, ningún intento humano podía satisfacer la ira de Dios. Solamente un ser divino tuvo que venir, meterse entre los hombres, morir y resucitar. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida a mí. Yo la doy y yo tengo el poder para tomarla. Él es Dios. Él es Dios y debemos adorarle, hermanos. Y Él nos ha dado este privilegio de adorarle incluso como sus discípulos, ser nosotros su aprendiz. Hermanos, Él nos dio el privilegio de que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por esto y más, todo nuestro ser debe ser movido a adorarlo, porque está escrito, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, hermanos, si Cristo es tu Rey, si Cristo es tu Señor y Dios, el Espíritu de Dios debe convencerte de que le debes adoración a Él y solamente a Él debes servir. Lo segundo que quiero que veamos es que si Jesús es el Cristo y Dios, debemos honrarlo con nuestra obediencia. Honrarlo con nuestra obediencia. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, esa palabra potestad es todo derecho, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Él tiene dominio sobre todo lo que vemos y lo que no vemos. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, estos discípulos que adoraron a Jesús como Señor y Dios, lo hicieron bien, porque lo es. Pero también ellos debían entender que Dios tiene toda autoridad sobre su creación y sobre la vida de cada uno de nosotros. Y entonces ellos, entendiendo esto, debían disponerse a escuchar y obedecer. ¿A quién? A su Señor y Dios. Y esa disposición es de entender quién es Él. Por eso les preguntaba, ¿quién es Cristo para ustedes? Piensen en esto. Cuando el apóstol Pablo, cuando todavía no era apóstol, era un perseguidor, y mientras él perseguía a los cristianos, él se encuentra con ¿quién? Con Cristo resucitado. O sea, con este Cristo el que se encuentra, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy tu Dios a quien tú persigues. Acto siguiente. Después, si quieren, léanlo en sus casas. En Hechos 9:6, él dice, Señor, lo reconoce como Señor. Pero escuchen esas palabras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque si tú eres rey, si tú eres Señor, si tú eres Dios, yo estoy a tu disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces estos discípulos en Mateo 28 estaban delante de Dios, estaban delante de su Señor, y la disposición de su corazón debía estar ahí, en la adoración de obedecerle, en el querer honrarlo con su obediencia. Y entonces Jesús les dice eso: toda potestad me dada, yo tengo toda la autoridad, por tanto hagan discípulos. Y notemos que el Señor Jesús no da sugerencias. No dice, yo tengo toda autoridad, por tanto, cuando quieran, cuando les nazca o cuando lo sientan, hagan discípulos. ¿Verdad que no? Y si queremos ser fieles a la palabra de Dios, nosotros no podemos torcer lo que Jesús está diciendo. Él no dice que cuando sientan, háganlo, que cuando sean, cuando quieran, háganlo. No, hagan discípulos. Hagan discípulos. Hermanos, imagínense si ellos hubiesen respondido de esa manera al Señor. Están escuchando, están viendo al Señor, lo adoran al Señor, y ellos dicen, bueno, pero cuando lo sienta, o cuando me nazca, lo voy a hacer. Sería una burla después de reconocer a su Dios. Es más, hermanos, la respuesta a la voz de Dios es evidencia de que somos de Él. Porque sería muy raro que Dios mande algo que ustedes no puedan hacer. Y sería muy raro que Dios mande a hacer algo y no los mueva a hacer. Hoy lo leímos en Éxodo. El Señor mandó a que hagan un tabernáculo, les dio las medidas y todo. Moisés puede anunciar de que el Señor dijo que hagamos un tabernáculo. Pregunta, ¿quién movió a hacer todas las cosas? Dios. Evidentemente que si Dios tiene un plan, no solamente los manda y bueno, manéjense cuando puedan. No, no, no. Es el mismo Dios quien produce el querer y el hacer por su propia voluntad. Entonces, evidentemente, si uno está ahí, escucha el llamado de su Dios. Imagínense Lázaro. Lázaro, ven fuera. No, estoy cómodo acá, cuando pueda salgo. No, Lázaro, ven fuera. Y obviamente la voz de Cristo y el Espíritu Santo obrando allá adentro hizo que él se moviera. Es lo mismo que pasa en todos los cristianos. El Señor nos indica algo, pero el Espíritu Santo nos está dando convicciones para nosotros ser movidos a la obediencia. Por eso les digo, sería raro que Dios mande a hacer algo
y no mueva a la obediencia. Es por eso que Jesús, con toda la autoridad, esa autoridad incuestionable, da a sus discípulos un mandato. Y este mandato es un imperativo presente continuo. ¿Qué significa esto? Que hagan discípulos. Eso quiere decir que hacer discípulos no tiene fecha de vencimiento. Hacer discípulos no dura un día, no dura una hora, no dura una semana, no dura un mes, sino que este mandamiento de hacer discípulos es todo el tiempo, continuamente hagan discípulos. ¿Y cómo es que debían cumplir este mandamiento? Y prestemos atención a este patrón, por favor. Jesús les envía a hacer discípulos. ¿Cómo debían cumplir este mandamiento? Primero, anunciando las buenas noticias en todas las naciones. Otra vez dice ahí, versículo 19, por tanto, id, vayan. Veamos un poquito el contexto para nosotros entender a qué se está refiriendo con la palabra id o vayan. Retrocedamos, versículo 6 de este mismo capítulo. Cuando se encuentran estas mujeres con el ángel, él les dice, no está aquí, versículo 6, no está aquí, pues que ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahora dice, id, es la misma palabra, id, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Otra vez, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas. El ángel les dijo, vayan. Id es vayan a qué? A contar que Jesús ha resucitado. Entonces ellas iban a dar las nuevas. Esas nuevas son las noticias. ¿Las noticias de qué? De que Jesús ha resucitado. Versículo 10. Entonces Jesús les dice, no temáis, id. Otra vez, la misma palabra, id. Y dar las nuevas, las noticias de qué? De que Jesús ha resucitado. Entonces, si nosotros entendemos el contexto, donde se aplica la palabra id, es vayan y den las buenas noticias. Cristo es verdad, Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Hablen, anuncien, digan a todas las personas, porque cuando habla del mundo, está hablando de todas las etnias. No significa que todos nosotros tenemos que estar viajando por todo el mundo. Significa que a todas las personas, a todas las criaturas que estén al lado tuyo, dile, Cristo murió y resucitó para perdón de tus pecados. Vayan, anuncien, esa es la palabra id, id, y anuncien las buenas noticias de salvación a todas las personas. Segundo, bautizándolos y enseñando a obedecer a Jesús. Leamos de nuevo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Hace falta explicarlo? Eso quiere decir que aquellos que responden a ese mensaje de que Cristo murió y ha resucitado y ponen su confianza en Él, evidentemente esos que creyeron en el Señor van a venir a acercarse, van a ser uno con la iglesia y ahí serán bautizados y ahí serán enseñados a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Lo tercero es dependiendo de la presencia de Jesús. En el versículo 20, en el final dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que todo lo que eso
Todo lo que ellos tenían que hacer, lo tenían que hacer con la certeza de que Cristo estaba con ellos. Estos discípulos debían aprender esto, debían experimentar y no debían contar con su habilidad, con sus fuerzas o con su propia experiencia. Debían aprender a depender y creer que Jesús estaba con ellos. Y esto no era algo místico, era una promesa y por tanto uno debe entender que es una realidad para todo cristiano. Jesús es el que está ahí con los discípulos. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra, a Josué, hemos visto Josué, vayan y peleen. Yo ya les he entregado en sus manos. Pregunta, el pueblo iba, ok, ya nos dejó ir, bueno, vamos y peleemos. ¿Iban solos? No, yo iré con ustedes, yo pelearé por ustedes. Y ellos contaban con la presencia de Dios. Lo mismo está haciendo Jesús acá. Vayan, anuncien las buenas noticias, no confíen en sus capacidades, aprendan a depender de mí. Por eso es que Jesús incluso les hablaba en otra ocasión, ¿qué les decía? Que cuando ustedes vayan y les reciban las palabras, me están recibiendo a mí, pero si los rechazan, me están rechazando a mí. Era cuestión de Cristo, no era cuestión de ellos. Era a ellos a quien ellos escuchaban, de ellos escuchaban, pero a Cristo es al que debían responder. Hermanos, prácticamente este patrón se repite en todos los relatos del libro de Hechos. Simplemente para hacer una visión así a vuelo de pájaro, después que sus discípulos hablan con Cristo, Cristo vuelve a su trono, ellos van a Jerusalén, en Jerusalén esperan la promesa, el Espíritu Santo desciende, Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado, los oyentes se arrepienten y creen, son bautizados y luego se reunían para participar de las ordenanzas y seguir aprendiendo de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Es así o no? Y si el que todavía no lo ha visto, le invito a que lea Hechos 2 y ahí está todo ese relato. Yo lo he hecho en forma resumida, pero no es solamente en ese lugar, sino ustedes leen todo Hechos, anuncian el Evangelio, creen en el Evangelio, se bautizan y se reúnen para seguir aprendiendo del Señor. Es el patrón. Ahora, para cumplir esta gran comisión, no solamente en la Biblia, sino a lo largo de toda la historia se ha repetido eso. Este patrón continuó, por eso es que nosotros hoy tenemos el Evangelio, porque si no hubiese continuado, el Evangelio no hubiese llegado. Alguien vino, alguien nos anunció y estamos nosotros ahora reunidos para seguir aprendiendo del Evangelio. Entonces, si nosotros como iglesia queremos continuar con este patrón, debemos nosotros repetir, seguir haciendo lo mismo que la Biblia nos enseña. Hermanos, si Jesús es el Cristo, entonces debemos adorarlo y obedecerle en este mandato de hacer discípulos. Hermanos, si todos entendemos, y cuando hablo de entendemos no estoy hablando de la lectura, porque uno puede entender la lectura, sino estoy hablando de convicción. Si todos tenemos la convicción que el propósito de Cristo con sus discípulos era que hagan más discípulos, eso debe movernos. Como les decía, sería incoherente que Dios nos diga, hagan discípulos y no nos mueva a hacerlo. Es más, si no te mueve a nada, deberías preguntarte otra vez, ¿quién es Cristo para vos? Hermanos, no hay forma. Estos discípulos respondieron. Y a lo largo de la historia vemos a todos escuchando este mismo mandato y eran movidos a hacerlo aún a costa de su vida. ¿Qué movía a estos a predicar sabiendo que podían morir? ¿Qué movía a estos hombres sabiendo que los podían maltratar?
¿Qué movía a estos hombres? La convicción de su Dios, la convicción de este mandato que no era de hombres, sino de Dios. Entonces debemos ser movidos a estar comprometidos con los propósitos de Cristo. Como iglesia debemos estar trabajando para llevar a los que han creído en el Evangelio a un conocimiento de la verdad por medio de la palabra de Dios y ayudándoles para que tengan una relación personal con el Señor, para que puedan obedecerle también ellos. Pero eso es el trabajo del pastor, es el trabajo de todos los discípulos. Hermanos, nosotros nos encontramos ya comenzando, ya pasaron 3 meses del 2025 después de Cristo. Y creo que lo que voy a decir no es una novedad para ninguno de ustedes. Estamos transitando el año 2025 después de Cristo y muchos que dicen ser discípulos de Cristo, muchos que dicen ser o dicen que Jesús es su Señor y Salvador, no obedecen el mandato de hacer discípulos. Y lo peor de todo es que entre esos muchos hay quienes que ni siquiera tienen un dolor o una preocupación por este pecado de desobediencia al mandato de Jesús. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que así como hoy se les enseña, porque esto no es novedad, esto creo que escuchen todas las prédicas que quieran, busquen a todos los maestros, le van a decir lo mismo. Y todos lo están escuchando. Lo triste es que muchos ni siquiera se duelen por la desobediencia. Hermanos, si, ¿qué es pecado? Infracción a la ley, ¿o no? Infracción a los mandatos de Dios. Esto es su mandato. No hacerlo es desobediencia. Y muchos no lo toman como un pecado contra Dios. El hermano Daniel me compartió un video acerca de una encuesta que se hizo en Estados Unidos y quiero leerles un fragmento de esto. Cito: a pesar de que la Gran Comisión es uno de los principales mandatos de Cristo para su pueblo, un gran número de cristianos no lo están obedeciendo. De acuerdo a un estudio que se hizo en el año 2022, arrojó que solo el 28% de cristianos en Estados Unidos discipula y son discipulados. Otro 28% están siendo discipulados, pero no están discipulando. Y solo un 5% están discipulando a otros. Y esto deja una cifra mayor de 39% de cristianos que no están involucrados en el discipulado. O sea, que no están enseñando y tampoco están siendo enseñados. Y cuando escuchaba esta encuesta, yo meditaba en esto, hermanos, y uno puede decir, bueno, pero esa es la triste realidad. Pero hermano, yo le pedí al Señor que no me deje resignar a esta realidad. Que no simplemente lo tome como, bueno, es así la realidad. Y oro a Dios, hermanos, oro a Dios que nosotros no seamos parte de esa gran mayoría. Y que ustedes tampoco se conformen a esa realidad, a eso que está pasando, no, capaz no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Hermanos, por amor a nuestro Señor, ayudemos a otros a conocer y a seguir a Cristo. Y mientras escuchaba esa encuesta, le pedía al Señor, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros para no estar en esa gran mayoría? ¿Cómo podemos nosotros entender que tenemos que luchar con nuestra carne, con luchar con este mundo y poder obedecer al Señor? Hermanos, para no entrar en esa gran mayoría debemos cuidarnos de las excusas. Es un mandato, no se excusen.
Cuídense de las excusas. Cuidémonos de distraernos con las ocupaciones y entretenimientos de este mundo. Debemos cuidarnos de la comodidad, del facilismo, de la ociosidad y de la pereza. E incluso debemos cuidarnos de las relaciones que no nos ayudan a cumplir con este mandato. ¿Por qué? Porque como Pedro, alguien que confesó a Cristo como Señor, en un momento quiso que Jesús no cumpla con su misión. Entre nosotros podemos ser influenciados en estar haciendo un montón de cosas, no estoy diciendo malas, pero que nos estén desviando de la misión que tenemos como cristianos. Cuidémonos de estas cosas, hermanos. Por otro lado, también debemos cuidarnos del aislamiento o pensamientos individualistas, porque es verdad, y lo entiendo, que cada uno de ustedes puede leer libros y aprender. Pueden escuchar prédicas por internet en sus casas y ser edificados. Pero hermanos, ese no es el patrón bíblico para el discipulado. El discipulado es relacional, es ayudar y dejarse ayudar para crecer juntos como cristianos. No piensen por ningún momento que el que te está predicando por una pantalla te está discipulando. No crean que porque están leyendo un libro, ustedes están siendo discipulados. No, el discipulado es relacional. Hermanos, la fe verdadera obra. La fe verdadera obra, si no, no es fe. Dios no nos salvó por obras, pero nos salvó para buenas obras. O sea que la fe cristiana, la fe verdadera, no es perezosa, sino es una fe que trabaja para ayudar a sus hermanos. Trabaja, no es perezosa. Escuchen al apóstol Pablo. Voy a leer en la Biblia de las Américas, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Dice Pablo, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar, escúchenme, a fin, con el propósito, con el motivo de presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo, Y con este fin también, ¿qué dice ahí? Trabajo. Con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Él trabaja, no es como ese corredor que empezó y dejó de correr simplemente porque ya no tenía ganas de correr. Él se esforzaba, él trabajaba. Hermanos, Pablo aprendió a trabajar en el poder de Dios, dice ahí. Él no dependía de sus habilidades porque habilidades tenía. Él no aprendió a depender de su elocuencia porque elocuencia tenía. Él no dependió de su sabiduría porque sabiduría tenía. Pero él desechó la sabiduría humana para simplemente predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y es ahí que él dice que él se esforzaba con el propósito de enseñar, amonestar para formar a Cristo en sus hermanos, y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Hermanos, fue Cristo quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Y si Él fue el que nos dio sus mandatos, podemos entender, hermanos, que es Él el que nos va a capacitar, es Él que nos va a ayudar, pero nosotros debemos disponernos a esforzarnos, a depender de Él. Y ese proceso, como les dije, no se va a dar en un aislamiento. Todo este proceso, cuando Jesús está edificando su iglesia, cuando Jesús le está dando estos mandamientos a sus discípulos, Él está visualizando que esto no hay otro lugar para hacerlo si no es en el escenario de una iglesia local.
porque yo edificaré mi iglesia se refiere a la iglesia universal. Pero cuando ya da este mandato, está hablando que donde vayan, ustedes en esos lugares van a ser discípulos. Es en la iglesia local, es el escenario donde Dios ha mandado a hacer. Piénsenlo de nuevo. Es en una iglesia local que Dios coloca pastores para enseñar, o sea, para discipular, lo mismo que estaba haciendo Pablo. ¿Y cómo es que enseñan, cómo es que predican o cómo es que discipulan por medio de la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito como lo estoy haciendo en esta mañana, ya sea por las casas o de manera individual o en grupos pequeños? Pero según Efesios 4, del 11 al 10, dice que los pastores son aquellos que capacitan, que preparan a los miembros de la iglesia para la obra del ministerio. La palabra ministerio es servicio, o sea, para que aprendan a servir a otros. Y discipular es un servicio que Dios nos ha dado a todos. Hermanos, eso quiere decir que para seguir el patrón bíblico del discipulado necesitamos a nuestros hermanos. Necesitas a tus hermanos, no puedes hacerlo solo y yo necesito de ustedes, no lo puedo hacer solo. Un hermano dice, los pastores deben liderar y ayudar a dar a una iglesia su forma, creando un medio donde el discipulado pueda florecer, hacer que sea más fácil para los miembros discipularse los unos a los otros. Fin de la cita. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia se ha visto de una u otra manera en una iglesia local esto de lo que es el discipulado. Y hay dos formas que ustedes, si quieren, pueden buscar información, pueden buscar la historia de la iglesia. Ustedes hablen estoy diciendo si buscan informaciones de iglesias locales. Y ustedes van a ver que en las iglesias locales se dieron y se van a dar siempre dos tipos de discipulado, que históricamente son conocidos como formal e informal. Y no estoy diciendo que una sea peor o mejor, estoy diciendo formal e informal. ¿Qué es el discipulado informal? El discipulado informal se da en contextos diferentes, como por ejemplo cuando visitamos a un hermano, a una hermana para hablar del Señor, leer la Biblia o para orar. En los tiempos que nos reunimos, que nos juntamos, hablamos con nuestros hermanos de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, nos contamos nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros pecados, y nos contamos nada más, no nos animamos, y eso es el discipulado, es acompañar, ayudar a que caminemos juntos, y si hay algo que está mal, corregirnos, estimularnos, y entonces en esas juntadas, incluso si ustedes se leen la Biblia con sus cónyuges o con sus hijos, están sentándose con la palabra de Dios, están discipulando. Ahora, la formal es conocido o es establecido, por la iglesia. O sea, por cada iglesia local. Y en ese contexto, cada iglesia local es libre de elegir las formas o los medios para el discipulado. O sea, lo hacen de una manera orgánica, organizada, quiere decir la manera formal. Eso nos indica que para ese tipo de discipulado formal se planifica un lugar, se planifica un horario, se ponen de acuerdo a asistir en ese horario con la finalidad de abordar algún tema específico de la Biblia, y no solamente el estudio, sino el animarse los unos a los otros a obedecer lo que se está aprendiendo. Eso es el discipulado formal e informal. Pero nosotros entendemos que el mandato a ser discípulos es todo el tiempo. Eso quiere decir que nosotros debemos familiarizarnos con ambos, formal e informal, y ser intencionales en obedecer. Porque puede pasar que si hacemos algo formal, como estamos estableciendo como iglesia, los que nos visitan o los que ya están con nosotros hace un tiempo, nosotros estamos estableciendo
10 materiales para que los miembros de esta iglesia puedan discipular a otros. Ahora, ¿qué quiero decir? Que debemos abrazar las dos cosas, que podemos caer en el error de pensar que solamente estoy discipulando cuando me siento con alguien a leer ese material. No, discipulamos todo el tiempo. Pero tampoco podemos irnos del otro lado, no, pero yo leo con una hermana, yo oro con un hermano, nos juntamos, charlamos del Señor y dejamos de lado lo formal. Que también las dos cosas nos es importante y necesaria porque tenemos que discipular todo el tiempo. Hermanos, porque el objetivo del discipulado es ver vidas transformadas. Eso quiere decir que va más allá de leer un material. ¿Y saben qué? Esto por ahí no les va a gustar. Va más allá de solamente leer la Biblia. ¿Y por qué estoy diciendo, pero estamos leyendo la Biblia? Se pueden juntar a leer por leer. Y el propósito de la Biblia no es darte información. Entonces, el propósito del discipulado es ver vidas transformadas, que esas vidas se relacionen con Cristo, tanto del discipulador como el discipulado. No es que el discipulador no tiene que relacionarse con Cristo, pues bueno, yo ya lo tengo remanejado esto, así que vengo a enseñarte a vos. No, él y el otro tienen que mostrar esa relación y esa cercanía con Dios. Y acá debo aclarar algo, hermanos, porque esto cuando hablamos de informal o de formal y de tener que obedecer, debe quedar claro algo. Es verdad que el discipulado formal lo establece la iglesia, pero el mandato a discipular no es un invento de Iglesia Cristiana de la Gracia, no es un invento del pastor, o no es un invento de las iglesias ahora bíblicas, las que volvieron a la palabra y ellos inventaron el discipulado. De ninguna manera. Ustedes en esta mañana han leído conmigo y han escuchado. Es un mandato del Señor Jesús. Entonces, ya sea que lo diga un pastor, ya sea que lo diga un hermano o ya sea que lo diga una hermana, deben obedecer, porque la autoridad no está en el comunicador, sino en el que da el mandamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes, si Dios les hace entender esto, posiblemente Dios, a ver, como dije, sería muy raro. No sería bíblico que alguien escuche la voz del buen pastor, y no estoy hablando de este pastor, estoy hablando de este buen pastor. Escuche la voz del buen pastor, siendo oveja del buen pastor, y no quiera seguirlo, y no quiera escuchar más de él. Sería muy raro. Hermanos, si yo y ustedes quieren mantenerse fiel a la palabra de Dios, no cambien este mandato. No lo cambien. Si un mandato dice vayan y hagan discípulos, no esperen que yo les diga, hermanos, fíjense, oren a ver si es la voluntad del Señor que discipulen. No esperen que yo les diga, hermanos, bueno, fíjense, si ustedes sienten, háganlo. No, no puedo hacer porque yo estaría tergiversando la voz de Dios. Él dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué van a esperar ustedes de mí? Que yo haga lo mismo. Hermanos, vayan y hagan discípulos. Ese es el mandato para ustedes y ese es el mandato para mí. Entonces, hermanos, si ustedes van a responder a la voz de Dios, puede pasar que mañana o en la semana alguno te escriba o te hable después de la reunión y te diga, mira, quiero discipularte. O puede pasar al revés, que alguien diga, ¿me podés discipular? Porque estoy entendiendo que el Señor, ese es el diseño del Señor. Lo peor y lo peor que pueden hacer, porque ya nos ha pasado en una charla de matrimonios que tuvimos, lo peor que pueden hacer y lo
El tropiezo que puedan poner ante esa persona que se les acerca a decir, quiero discipularte o quiero ser discipulado, es que ustedes le digan, ah, claro, porque el pastor lo dijo. Eso es un tropiezo, porque yo estoy siendo un comunicador. Eviten, hermanos, hermanas, decir, ah, claro, porque el pastor lo dijo. Una vez, hablando acerca de los matrimonios, les pedí a los varones que hagan un gesto. Y lo peor que puede hacer la mujer es decir, ah, claro, lo estás haciendo porque el pastor lo dijo. Si el Espíritu de Dios lo está convenciendo de su negligencia y es movido a hacerlo, denle gloria a Dios. No estén ahí, nada, claro, claro, si no te decía el pastor, vos no lo empezarías a hacer. Denle gloria a Dios porque el Espíritu de Dios y su palabra está moviendo a alguien. Yo soy un comunicador y también, hermanos, eviten decir, ah, ¿sabes qué? Viste que el pastor dijo que tenemos que discipular. Bueno, estoy pensando en discipular. ¿Yo dije eso? Es el Señor quien me dice a mí y quien te dice a vos, hagan discípulos. Entonces eviten ese tipo de conversación y obedezcan a Dios, obedezcan la palabra del Señor, porque está escrito que debo hacer discípulos, yo quiero hacer discípulos. Porque está escrito que debo ser discipulado, yo quiero ser discipulado, porque quiero honrar a mi Dios con mi obediencia. Y rápidamente, si todavía te estás preguntando, estás luchando en tu mente, ¿por qué tengo que discipular o ser discipulado? Déjame darte algunas razones. Primero, por amor. Hermanos, los que somos discípulos de Cristo sabemos que Él nos ha amado y nos ama y ha manifestado su amor en la persona de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él. Nosotros hemos creído en Él y hemos experimentado su amor. Ese amor nos capacita para amar a Dios y para amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y en ese amor, movido por ese amor, nosotros debemos amar a nuestros prójimos. Y la manifestación y la muestra de amor para con el otro es que voy a resignar como él. Él dejó su reino, él dejó su lugar, vino a este mundo, podríamos decir, vino a mancharse los pies, a servirnos y nos ha dado el privilegio de imitarlo. Entonces, es una muestra de amor que cada uno de ustedes ame a Dios y ame también a su hermano, como dice en primera de Juan 4 del 19 al 21, léanlo después en sus casas. Lo segundo es por obediencia, porque nuestro Señor y Rey mandó a sus discípulos a discipular. Como verán, amor y obediencia son inseparables. Jesús lo dijo de esta manera, si me amáis, guardad mis mandamientos en Juan 14:15. Hermanos, el Señor no espera que solo vivamos, que solamente vivamos como discípulos, sino que hagamos discípulos de Cristo. Y lo último que quiero decir, para que no estés luchando, lo he dicho por amor, por obediencia, y lo último que quiero decir es, en este caso, es por evidencia. ¿A qué me refiero por evidencia? Hacer discípulos es algo que va a evidenciar algo. Cuando nosotros nos disponemos a discipular o ser discipulados, estamos dando la evidencia que conocemos a Dios. ¿Y por qué? Porque lo damos a conocer. Estamos dando evidencia de que honramos a Dios con nuestra obediencia y que en gratitud, con gratitud a nuestro Señor, viven haciendo lo que Él ha hecho. Todo esto y más dan a la evidencia de que somos realmente discípulos de Cristo. Déjenme leerles primera de Juan 2, del 4 al 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él vino
a discipularnos. Él vino a nosotros directamente, no, vino a discipular a sus discípulos. Él mandó a sus discípulos y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos andar como Él anduvo. Ahora bien, si entendemos que discipular y ser discipulado es para los discípulos y que hacerlo esto nos ayuda a crecer en obediencia a nuestro Señor, a practicar la gratitud y a practicar el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos, sería una total contradicción o una incoherencia, como dije hace un rato, que uno que dice ser cristiano, que uno que dice ser discípulo o discípula de Cristo, que dice reconocer a su Señor y Dios, diga, no quiero discipular y no quiero ser discipulado. Sería una total contradicción. Sería como decir esto: sé que Jesús es Dios, pero no lo voy a adorar, no lo voy a obedecer. Aunque no lo digas con esas palabras, eso es lo que estás comunicando. Y un hermano dice al respecto que cuando somos informados y el Espíritu Santo nos convence de su palabra, un hermano dice, tú puedes elegir voltear. Tú puedes elegir voltearle el rostro, como que hacer como que no escuchaste nada, pero no puedes decir que no lo sabías. Hermanos, hoy ustedes pueden elegir decir, bueno, un domingo más salgo y normal y el próximo domingo vendré, pero ninguno de ustedes puede decir hoy, no lo sabía. Ninguno de ustedes puede presentarse a Dios y decir, Señor, yo no lo sabía. Y amigo y amiga, en esta mañana también quiero hablarte y por amor a por amor a tu alma y por tu eternidad debo decirte la verdad, que aunque estés aquí en esta mañana, no eres discípulo de Cristo, a menos que creas en Él como Dios, a menos que creas en Él, el que ha muerto y ha resucitado por tus pecados, a menos que te arrepientas de tus pecados y te entregues a Él en arrepentimiento y fe, pero mientras tanto no creas que eres discípulo. Las promesas del Señor están para sus discípulos, pero está ofreciéndote esas promesas. Amigo, amiga, niño, joven, grande, el Señor en esta mañana te está ofreciendo esas promesas. Él quiere hacerte su discípulo, su discípula, pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes unirte a su iglesia para seguir aprendiendo. Debes ser discipulado o discipulada, pero debes entregarte primero a Cristo, creyendo en Él como Dios y Señor, porque solamente Él puede perdonarte tus pecados. Tus papás no pueden perdonarte tus pecados, los hermanos no pueden perdonar tus pecados, el pastor no puede perdonar tus pecados, solo Cristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Y es a Él que debes ir en arrepentimiento y fe. Iglesia Cristiana de la Gracia, discipular bíblicamente es como la carrera de los relevos. Corremos y corremos y entregamos a otros lo que tenemos. Y ese otro hará lo mismo. Dios nos libre que los miembros, los que están escuchando en este lugar, dejen de correr. Dios los libre. Dios los libre. Corramos en obediencia, corramos en gratitud, corramos por amor a nuestro Señor, corramos en la dependencia de Él, pero corramos. Esforcémonos para dar esta fe de Cristo a otros, el mensaje de que Cristo ha resucitado. Ese mensaje fue tan importante que Pablo mismo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Hermanos, el mundo necesita saber que Cristo murió y resucitó, y esa es nuestra tarea. Y los que vengan debemos nosotros estar esperándolos, ansiosos. ¿Para qué? Para poder decirle, Cristo es el Salvador. Cristo quiere que tengas una relación con Él. Vení, sentate conmigo y quiero ayudarte a esto. Y corramos juntos esta carrera. Si Jesús es el Cristo, entonces debemos adorarlo y obedecerle con este mandato de hacer discípulos. Que Dios nos ayude, hermanos.